Hola, muy buenos días, amigas y amigos de Quibernos. Feliz de la invitación para hablar de un tema para mí y para muchos mexicanos absolutamente relevante. José Vasconcelos, pero sobre todo la educación pública en este país. Sin lugar a dudas, la educación es uno de los grandes elementos que ha tenido México para desarrollarse a lo largo del siglo XX. Es el mejor instrumento que tienen los niños y jóvenes de México para subir socioeconómicamente. Es la mejor palanca que tiene el país para modernizarse, para progresar. Pensemos en un sistema de comunicaciones, en un sistema de salud, en un sistema legal. Todo es gracias a la educación. La educación ha sido una de las grandes instituciones, la Secretaría de Educación, de las grandes instituciones del siglo XX mexicano. Es una de las grandes instituciones revolucionarias. De hecho, cuando se habla de la revolución, se piensa que tuvo varias causas. Democrática, sí, el antireeleccionismo que encabezó Francisco I. Madero. Agraria, la justicia en la tierra que encabezó Zapata. Un nacionalismo popular, Pancho Villa. Un sistema normativo nuevo, Venustiano Carranza. Pero hubo otro reclamo, otra bandera que compartieron todas las facciones revolucionarias, desde el Partido Liberal Mexicano de los Magonistas, el Ateneo de la Juventud, obviamente los maderistas, la Convención, el Constituyente con el artículo 3. En el zapatismo, el peso que se le daba a los profesores rurales. Es enternecedor saber que cuando Pancho Villa dejó las armas y se pacificó, en su hacienda del Canutillo puso una escuelita con 5 profesoras y 300 niños. La educación fue una de las grandes banderas a lo largo de la Revolución Mexicana. Por eso, para mí, la educación y la revolución son prácticamente hermanas históricamente hablando. Ahora, si hemos personificado la democracia con Madero, la tierra con Zapata, el nacionalismo con Villa, la ley con Carranza, ¿con quién identificamos a la educación? Sin lugar a dudas, con José Vasconcelos. El proyecto más acabado, más redondo de educación es el de José Vasconcelos. Ahora la pregunta es, ¿quién fue José Vasconcelos? José Vasconcelos nació en Oaxaca en 1882, pero por el trabajo de su padre, agente aduanal, tuvo una vida, digamos, de niño y de adolescente itinerante. Estuvo en muchísimos lados del país, en el Sázabe, en Piedras Negras, antes Ciudad Porfirio Díaz, en Campeche, en Durango, en Toluca, en fin, en muchísimos lados. Pasó de la vida plácida al turbión revolucionario. Pero antes déjenme decirle, recibió una muy buena educación. En el Porfiriato había buena educación, pero limitada, desgraciadamente, a las principales poblaciones de México. Y no solamente limitada a los barrios mejores de esas principales poblaciones. Ahí había una limitación, allá había una restricción y Vasconcelos lo entendió y lo combatió cuando fue adulto. Fue miembro del Ateneo de la Juventud, estudiante de la preparatoria en Ciudad de México, estudiante de jurisprudencia, pero se involucró con el maderismo. Fue uno de los grandes ideólogos del maderismo. Él incluso alega haber sido el autor de sufragio efectivo, no reelección. En el Ateneo fundó la Universidad Popular, clave para lo que después haría con la Secretaría de Educación Pública. Estuvo con el constitucionalismo en la lucha contra Huerta, estuvo con la Convención, la derrota de esta lo llevó al exilio, regresó invitado por los sonorenses, por Obregón, por Calles, por de la Huerta, para ser rector de la universidad y luego secretario de Educación Pública. Rompió con ellos a los pocos años, al exilio otra vez. Regresó en 1928, finales de 28, para encabezar la jornada democrática de la contienda electoral de 29. La derrota otra vez lo llevó al exilio. Regresó a México más o menos 10 años después. La cólera civil no se había apagado. Se dedicó a ser un extraordinario bibliotecario, un crítico del sistema político mexicano, un mexicano que fomentaba la lectura. Murió en 1959, una vida plena, una vida intensa. Pasó de la placidez porfiriana al turbión revolucionario. Pocos pudieron entender ese cambio como José Vasconcelos.
José Vasconcelos, sin lugar a dudas, fue un hombre de claroscuros, de tremendos claroscuros. Un hombre que hacia 1909, 1910, 1911, 12, colaboró con Madero en la lucha para instaurar la democracia en México. Años después, en su vejez, se hizo partidario de dictaduras, fue incluso antisemita. Un horror el Vasconcelos viejo, el Vasconcelos tardío. Sin embargo, nos dejó un gran legado y hay que recordarlo por lo que nos dejó. No quiero ocultar la última parte de su vida, pero quiero resaltar lo positivo. Y lo más importante que hizo José Vasconcelos fue, por un lado, su rectoría de la Universidad Nacional transformó totalmente la universidad de una institución porfirista, elitista, a una institución abierta a las clases medias, abierta a los sectores populares, abierta a América Latina, con compromiso social. Él animó a los estudiantes universitarios a que hicieran las campañas de alfabetización. La universidad de hoy le debe más a Vasconcelos que a ningún otro de sus rectores. Pero desde ahí creó la Secretaría de Educación Pública. Fue, digamos, su compromiso. Cuando fue invitado por Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón para ser rector, les dijo sí, pero siempre y cuando me permitan crear la Secretaría de Educación Pública. Ahora, antes de analizar la creación de la Secretaría de Educación Pública, hay que revisar un tema, los antecedentes. Todas las instituciones, todo tiene siempre antecedentes, pero hay antecedentes ricos y hay antecedentes pobres. En el caso de la Secretaría de Educación Pública de México, sus antecedentes son pobres. Fíjense nada más qué reflexión se puede hacer. Somos país independiente desde 1821, estamos conmemorando el bicentenario de la consumación. Sin embargo, se creó la primera Secretaría de Instrucción, era el nombre, de Instrucción Pública en 1905. Quiere decir esto que durante más de 80 años el país, sus gobernantes, sus clases ilustradas no consideraron que la educación pública era una prioridad nacional. Fue hasta 1905 cuando el gran Justo Sierra convenció a Porfirio Díaz de que había llegado el momento de crear una Secretaría de Instrucción Pública. Sin embargo, la instrucción se reduce a lo docente, a lo escolar. Y además, 5 años después estalló la Revolución Mexicana, acabando con los proyectos porfirianos, incluyendo el proyecto sierrista. Estos son los antecedentes con los que llega José Vasconcelos a la Secretaría que él diseñó, que él fundó, que él creó. Y lo primero importante es el cambio del nombre. El cambio del nombre es el cambio del concepto, de la naturaleza. Educación es mucho más que instrucción. Educación engloba la instrucción, pero además tiene otros elementos. La parte docente, la parte instructiva, la parte libresca, la lectura y el arte. Veamos estos 3 ejes, ¿sí?, de la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos para entender 2 cosas. Es superior al proyecto porfirista de Justo Sierra de 1905, limitado a la instrucción. Esto se debe a 2 cosas. 1, a la visión de Vasconcelos y 2, a la Revolución Mexicana. La experiencia de la violencia y del intento de crear instituciones, proyectos, planes a lo largo del decenio de la Revolución explican que la Secretaría de 1921 sea radicalmente distinta a la Secretaría de 1905. Repito, uno de sus ejes, la parte docente, la parte instructiva. Restauración de escuelas, habían sido convertidas en cuarteles, estaban absolutamente olvidadas. Construcción de nuevas, arreglo de aulas, materiales educativos, pizarrones, gises, cuadernos, planes y programas, mejoramiento del personal docente en lo económico y social, pero también en lo académico, integración de mujeres. Esto es importantísimo. Vasconcelos entendió que la instrucción, ¿sí?, en México atravesaba por las mujeres. Algo más, Vasconcelos siempre dijo, la educación no es un trabajo, la educación, permítaseme la expresión popular, no es una chamba, es una misión, es un apostolado.
Eso es lo que dijo Vasconcelos en 1921. La lectura. Vasconcelos entendió que si no había lectura en serio, no había educación posible. Son dos instrumentos hermanos, pero encontró un país con muchísimos analfabetas. Vasconcelos decía que más de 80%. Vasconcelos nunca se cuidó de las cifras. Los datos le eran irrelevantes. El censo dice que era un poco más de 60%. Cualquiera de las dos cifras es escandalosamente alta. Entonces Vasconcelos inició una campaña de alfabetización, animó a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesores universitarios para que participaran en esta campaña de alfabetización. Un segundo punto fue, una vez que aprendan a leer, hay que preguntarnos dónde van a leer. Las condiciones económicas y sociales de muchos mexicanos no les permitían tener lugares para buena lectura. En México había muy pocas bibliotecas y entonces Vasconcelos se dedicó a crear no una biblioteca, un sistema de bibliotecas. Él hablaba de 5 tipos de bibliotecas. Bibliotecas ambulantes, que iban a los parajes más inaccesibles de México. Algunas de ellas, las tenemos fotografías, un burrito con 2 cajas en los costados, llevando algunos libros a comunidades mal comunicadas. Luego, las populares, en los barrios, en las presidencias municipales, las escolares con sus 3 distintos niveles, las profesionales y por último lo que él llamaba la biblioteca de la nación, las bibliotecas cívicas, las grandes bibliotecas. Pero era, repito, un sistema. La siguiente pregunta es, una vez construida la biblioteca, una vez que hay ya un número alto de lectores en el país, ¿qué libros van a leer? En México las compañías editoriales eran muy pobres en ese entonces. Comprar los libros en España, imposible después de la Revolución Mexicana, los precios eran altísimos. Argentina todavía no explotaba como un gran país editorial. Entonces lo que hizo Vasconcelos fue convertir al Estado mexicano en un Estado editor. Sacaron colecciones de todo tipo, los famosos clásicos infantiles para niños, las lecturas para mujeres hechas por Gabriela Mistral, manuales, textos y sobre todo los clásicos, los llamados clásicos verdes de Vasconcelos. Él dijo, los mexicanos tienen derecho a leer lo mejor de la literatura mundial. El segundo eje en el proyecto educativo, que es más que instructivo, de Vasconcelos. El tercero es el arte, y lo primero que dijo es un arte no elitista, un arte que pueda disfrutar todo mexicano y mexicana en cualquier lugar del país. Por un lado el muralismo, sí, pero no nada más el muralismo como se supone. También impulsó que en todas las escuelas hubiera una clase de dibujo, por cierto con el método de Adolfo Best-Mogart. También promovió que hubiera clases de pintura al aire libre, sábados y domingos. La gente del pueblo encantada iba a las plazas a tomar clases de pintura. El director de ese proyecto, Ramos Martínez. Después de las artes plásticas, de la pintura, la música, pero repito, otra vez no se limita al arte elitista. Apoyar la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero también apoyar la creación de muchísimos orfeones populares, clases de solfeo en las escuelas. Por último, la literatura. No cabe la menor duda que en esos años la Revolución Mexicana trajo otra literatura a México, la llamada literatura de la Revolución. Coincide con el muralismo. El pueblo de México, las masas se convierten en el actor de la historia, en los protagonistas de la historia. Esa es la literatura de la Revolución. Por algo, su principal novela se llama Los de Abajo. Pero no fue nada más la literatura épica, violenta de la Revolución. Vasconcelos convirtió a López Velarde en el poeta de la nación. Lo contrató. Cuando murió López Velarde era colaborador de la Secretaría de Educación, colaborador de la revista El Maestro, uno de los instrumentos para mejorar la cultura del personal docente del país. En esa revista publicó La Suave Patria. Y son los dos Méxicos, el México revolucionario, el México de los ejércitos populares, pero también el México de la provincia, Jerez en este caso, pero es mucho más que Jerez. Es esta provincia tranquila, pacífica, soñadora, romántica, católica. Es la provincia que hoy otra vez está pidiendo, como en 1920, paz y tranquilidad. Vasconcelos sigue vigente.
Obviamente el concepto de arte en Vasconcelos no era un concepto simplemente de diletanti para provocar placer, no. Vasconcelos estaba convencido de que el arte, el disfrute del arte, la práctica del arte, el intento de hacer obras artísticas por los niños y los jóvenes de México era parte de su educación. Él estaba convencido de que el arte educa y de que el arte cura. Pero no solamente eso, el arte, lo entendió perfectamente Vasconcelos, nos cohesiona, nos da una identidad. Vasconcelos estaba convencido de que un mexicano de Baja California y una mexicana de Yucatán disfrutarían igual los murales de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, disfrutarían igual la suave patria. Nos daba identidad. Y además Vasconcelos entendió un uso práctico del arte. México estaba muy desprestigiado por la violencia revolucionaria. Muchos países incluso rompieron relaciones con nosotros. Vasconcelos sabía que teníamos que dar una nueva imagen de país, dejar de ser el país violento y destructivo para convertirnos en un país sensible socialmente, sí, pero sobre todo un país artista, un país creador. Todo eso está en el concepto de arte y como parte de la educación de Vasconcelos. Pero no quisiera dejar la impresión de que Vasconcelos simplemente impulsó una educación artística, cultista. No, Vasconcelos era un hombre práctico y entendía que México estaba iniciando su reconstrucción económica. Por eso colaboró con los sonorenses, con Obregón, con Calles. Entonces también impulsó la educación técnica, mucha educación técnica. No solamente editaron libros clásicos, los verdes, no, también editaron muchos manuales. En fin, Vasconcelos fue el gran secretario de Educación Pública de este país. Todavía estamos en deuda con él.